permitido en su soberanía que ellos pudieran caer en las manos de la civilización egipcia. Y en esos tiempos, como en los que vivimos, los hombres estaban cautivos. El dolor era tremendo, la angustia era muy fuerte, la necesidad de poder ser libertados era inminente, y allí estaba una civilización, un pueblo sometido por otro pueblo. Pero Dios, que muestra su amor, que muestra su misericordia, permite que pueda emerger y pueda levantarse la figura de un gran líder como nunca antes tuvo el pueblo de Israel, como lo fue Moisés. Y allí emerge la figura de Moisés, ese hombre que fue preparado, que fue cuidado de una manera tan prodigiosa, tan celestial, con un solo propósito: poder liberar y guiar a la liberación del pueblo de Israel. Pero en esa noche sucedió algo particular. Dios va a tener intervenciones tremendas para el pueblo egipcio y va a estar demostrando vez tras vez el poder de Jehová de los cielos, el poder del Dios de los cielos, y lo va a hacer con 10 plagas. Usted la historia, la referencia bíblica quizá la conoce, con hechos, con portentos, mostrando un Dios superior, un Dios poderoso, y cada plaga atentaba cada Dios que el pueblo egipcio adoraba. Pero va a haber una muy especial, una muy particular, que va a terminar de quebrantar el corazón duro del faraón. Un hombre de gran carácter, un hombre con firmeza, un hombre que no permitía que el pueblo pudiera salir libre, pero Dios toca ese corazón, haciendo que esa noche cada primogénito pueda morir. En esa noche no hubo ninguna casa que no llorara un nieto, un hijo, un sobrino, un ser querido, porque el ángel destructor pasaría por ese lugar. Pero Dios había hablado a Moisés, este gran líder, y le había dado instrucciones precisas. Y si usted recuerda la historia, allí le habló de un cordero, y ahí aparece esa figura, ¿no? De un cordero sin defecto, que tenía que ser observado, que tenía que ser cuidado, que tenía que ser sacrificado y que tenía que ser comido de una manera especial, con un tiempo especial, en un momento especial, en una fecha y en una hora. Y como la Biblia es un libro de proyección eterna, esa verdad nosotros la vamos a ver plasmada en el Nuevo Testamento. Cuando Juan ve al Señor Jesús acercarse a la ribera del Jordán y dice: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. La figura del Cordero se va proyectando a lo largo de toda la Biblia. En el libro de Génesis, el Cordero era entregado para librar y perdonar el pecado de una persona. Luego ese mismo cordero iba a ser entregado por toda una nación. Luego ese cordero iba a ser entregado por todo el mundo. Es decir, hay una figura, hay una revelación progresiva en todo el libro de la Biblia con respecto a la persona del Señor Jesús. Es que cuando uno piensa en este santo y precioso libro, cuando uno piensa en las enseñanzas y verdades de este precioso libro, la Biblia es la gran revelación de Cristo, que vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Este es el mensaje precioso que este libro tiene, y este es el mensaje que nosotros queremos compartir en esta noche. La figura de este Cordero santo, puro, inmaculado, que se entregó por amor a cada uno de nosotros. Pero yo quiero llevarle a un punto crucial en la obra de Jesús. Junto con Éxodo capítulo 12, la referencia más grande que nosotros tenemos en la Biblia es esa gran exposición coloquial, esa gran prédica del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, donde él fervientemente va a demostrar y va a defender y va a exponer doctrinal, bíblica y espiritualmente la resurrección de Cristo. Y este es el aspecto por el cual yo quiero mencionar y hablar en esta noche. Muchas de las intervenciones musicales han apuntado sobre esto: a un cordero que ha sido sacrificado, que ha vivido de una manera perfecta, que ha demostrado amor incondicional, pero que ha hecho lo que ningún otro líder en la historia ha hecho: resucitar de entre los muertos. Y este es un aspecto importantísimo para poder considerar. Por eso quiero que, si usted tiene su Biblia, pueda abrirla o encenderla. En el Evangelio de Marcos, una de las muchas referencias que hay, capítulo 16, desde el versículo 1, dice la palabra de Dios. Pero ¿qué le parece si oramos? Oramos en esta noche, encomendamos este tiempo al Señor para que Él pueda bendecir y hablar a nuestros corazones. Y quizás en esta noche hay algún amigo o amiga que nos visita quizás por primera vez. Pueda ser el tiempo en el que Jesús pueda salir de su encuentro
para salvación. Oremos. Padre amado, gracias por este hermoso tiempo. Gracias por todo lo que hemos escuchado, estos mensajes cantados que han hecho bien a nuestro corazón, que preparan nuestro corazón. Clamamos ahora por tu palabra, clamamos para que ella pueda hacer la obra por la cual fue enviada a cada uno de nosotros. Quédate con nosotros, bendícenos, sosténme, ayúdame a pesar de mis limitaciones y mis errores, que pueda ser un instrumento usado en tus manos. Te lo suplico y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, leemos el Evangelio de Marcos, el extracto bíblico, capítulo 16, desde el versículo 1 dice la palabra de Dios: cuando pasó el día de reposo, es decir, el día sábado, ¿no? María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, verso 2. Y muy de mañana, perfecto, y muy de mañana, el primer día de la semana vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Verso 6. Mas él les dijo: no os asustéis, buscad a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Dice el verso 7, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado, dice ahí, temblor, el verso 8, y espanto, ni decía nada a nadie porque tenían miedo. Este, de los muchos extractos bíblicos que hay, reflejan lo que pasó un domingo como el de hoy, un domingo como el que nosotros hoy estamos celebrando. Ellas querían cumplir ese requerimiento, esa costumbre de poder ir a perfumar, a aromatizar ese cuerpo que estaba en esa cruz. Pero hay una gran sorpresa, usted la historia quizá la conoce mejor que yo. Van con un ideal, con un pensamiento, y hay algo que revoluciona el corazón de estas mujeres, que revoluciona poco después el corazón de todos los discípulos, y que terminó revolucionando cosas que uno puede ver cuando ve esta imagen, este relato bíblico. Estas mujeres sintieron el impacto de poder ver a primera mano lo que había sucedido. Jesús había resucitado. Es interesante este aspecto, porque como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, si Cristo no hubiera resucitado, vana es vuestra fe. En otro extracto él dice: serían los más dignos de conmiseración, serían las personas más dignas de tener lástima, porque hubiéramos seguido y hubiéramos creído en un gran mentiroso. Pero sabe, hay sobradas referencias bíblicas y hay sobradas referencias históricas para decir que Jesús resucitó de los muertos. Ahora usted puede decirme: bueno, Gustavo, podemos despegarnos un poco de la Biblia y pensar en la historia, en la filosofía. ¿Qué es lo que dice con respecto a Jesús? Hay muchas referencias históricas con respecto a su resurrección, pero yo quiero decirle algo. Simplemente citar al filósofo y historiador Tácito, que en uno de sus libros y de sus ensayos deja claramente el impacto que la resurrección de Jesús generó en aquel día. Usted sabe que si hay alguien que se caracterizaba por registrar todo lo que pasaba, ese era el gobierno romano. Registraba absolutamente todos los acontecimientos sociales, políticos y culturales que sucedían. Y esto es porque pesaba sobre ellos una gran responsabilidad. Si había alguna revuelta, si había algún problema, ellos tenían que responder. Por eso esto los impulsaba a poder registrar todas y cada una de esas cosas. Pero un historiador también judío, no cristiano, Flavio Josefo, en uno de sus libros, Antigüedades Judías, él relata lo impactante que fue para toda esa sociedad, para toda esa nación, para toda esa comunidad, la resurrección de Jesús. Si uno se despega de la Biblia y ve a historiadores y ve a filósofos a lo largo de todo el tiempo, la resurrección de Jesús ha impactado en cada extracto, en cada momento de la historia, a cada personalidad, a cada persona importante. La resurrección de Jesús es un hecho innegable, es un hecho ineludible y es un hecho que es real. Ahora, hay algunas verdades que yo quiero compartir con ustedes con respecto a esta resurrección por parte del Señor. Por su resurrección nosotros hemos puesto
una verdad revelada. Y tenemos ahí el texto, tranquilo, lo puedes pasar ahí. Dice segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo 1:10, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El hecho de que Jesús haya resucitado, como he puesto ahí, es una verdad revelada. Él es la verdad revelada. Todo lo que Él ha prometido lo ha cumplido. Y el propósito por el cual Él ha venido a esta tierra, y el propósito por el cual se abrieron las puertas de este local, y el propósito por las cuales hemos escuchado estas canciones que nos han impulsado y que nos han guiado a esto, a que Jesús es la verdad revelada. Y Él, como dice ahí el texto, el cual quitó la muerte y sacó a la luz y la inmortalidad, como hemos escuchado por el Evangelio. Este Evangelio que puede transformar su vida. La historia de muchos de los que estamos ocupando sillas en esta noche puede ser su próxima historia. Quizás sea el tiempo en el que Jesús pueda revelarse de una manera especial en medio de su dolor, en medio de su carga, en medio de su angustia, en medio de su necesidad. Jesús, a través de su resurrección, tenemos una verdad revelada, pero también tenemos, en un segundo aspecto, libertad verdadera. Dicen estos dos textos que tenemos aquí: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Usted sabe que este es un texto que habla a las claras y que confronta el estilo de vida que muchas personas tienen. Claro, uno escucha este pasaje y dice: yo no necesito que Jesús a mí me libere, yo no necesito venir a una iglesia evangélica para poder entender que necesito ser libre. Yo soy libre, me muevo a donde quiero, me voy a donde quiero, consumo lo que quiero, hago lo que quiero, pero el hombre sobre nosotros se carga algo espiritual. Hay una condena espiritual. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos que el alma que pecare, esa morirá. Y claro, como yo le decía, esta referencia histórica, esta referencia bíblica de Éxodo capítulo 12 es la proyección de lo que Cristo iba a hacer por cada uno de nosotros. Mire, sobre nosotros se cierne y está pesando sobre nosotros una condena eterna. Y esta condena eterna es a causa del pecado, a causa de vivir lejos de Dios, a causa de formar una comunidad que está distante, distanciada, lejos de Dios. Necesitamos esa libertad espiritual que nosotros tenemos. Claro, la gente sale, disfruta, viaja, consume, pero dentro del corazón y el alma hay un dolor que es inquebrantable, es un dolor que no puede ser mitigado absolutamente con nada, ni con el consumo, ni con los bienes materiales, ni con todas las cosas que quizás usted pueda pensar que pueden mitigar esa ausencia de paz. Por eso para nosotros, le decía, la resurrección tenemos una libertad verdadera. Una libertad que no la puede dar ni siquiera la religión evangélica, ni la católica, ni cualquier otra que ustedes se puede imaginar, porque no se trata de liturgias, no se trata de compromisos, no se trata de responsabilidades, se trata de Jesús. Él es la verdad y Él puede darnos libertad. No se trata de ninguna religión. Quiero decirle entre paréntesis, la religión no ha llevado una sola alma al cielo, ninguna. Solamente Cristo, su entrega, su pasión, su angustia y su resurrección, como Él resucitó de entre los muertos. Para nosotros Jesús es nuestra libertad verdadera. Pero vamos uno más. Él es nuestra eternidad segura. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación como fin, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tenemos una eternidad segura. Yo quiero decirle algo. A lo largo de la historia y a lo largo de la historia bíblica, resucitaron muchos personajes. Uno puede pensar en lo que pasó con el profeta Elías en un tiempo
en el que se le trajo un niño de una madre desesperada porque un niño había muerto, y Elías, se acuerda de la historia, se recostó sobre el niño y oró a Dios fervientemente y el niño volvió a la vida. Podemos avanzar en la historia, Lucas capítulo 11, y allí están esas dos mujeres íntimas amigas del Señor Jesús. Esas amigas que eran familia prácticamente. Ese hogar de Lázaro, Marta y María, que era el lugar que lo cobijaba, que lo protegía, que lo hospedaba cada vez que él estaba sirviendo en esa aldea. Estas dos hermanas interceptan al Salvador y le avisan las tristes noticias de que Lázaro, a quien él amaba, había muerto. Él llegó a ese lugar y hacía varios días que él estaba muerto, pero la voz de autoridad, la voz de mando, la voz de poder del Señor Jesús hizo que él pudiera salir de entre los muertos. La historia va a avanzar y vamos a llegar a Hechos capítulo 20, y allí está Pablo predicando, ¿no? Por largas horas. Bueno, espero que no sea el tiempo mío, pero él estaba predicando y había un muchacho, el joven Eutico, en el tercer piso, dormitado, cansado, quizás aburrido. No sabemos si estaba obligado en ese lugar, pero el relato bíblico dice que pasa algo sorprendente. Cae de un tercer piso y queda como muerto. Pablo, quizás imitando esa imagen del profeta Elías, se recuesta sobre el muchacho, hace una oración y ese muchacho recobra la vida. Muchas personas a lo largo de toda la palabra de Dios resucitaron. ¿Cuál es la diferencia con Jesús? Que Jesús resucitó para no morir nunca más. Su poder, su autoridad, su persona emergieron, dice el 1 Corintios capítulo 15, que Él le quitó a quien tenía el poder, al imperio, al que tenía la muerte. Él triunfó para nunca más morir. Por eso nosotros, a través de su resurrección, tenemos una eternidad segura. Con Jesús tenemos una eternidad segura. Mire, podremos pasar dolores, pérdidas, podremos sufrir injusticias, podremos vivir una vida quizás triste, dolorosa, pero en Jesús hay una victoria asegurada. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hay una condenación. Nuestro pecado está condenado y usted y yo no podemos hacer nada, absolutamente nada, para poder revertir esta situación triste y catastrófica. Por eso Jesús vino a ocupar mi lugar y a ocupar su lugar. Por eso Jesús tuvo que soportar todo ese tortuoso proceso de un juicio injusto, cobarde y arreglado. Jesús fue torturado toda esa noche del jueves en el patio de Caifás, hasta el día viernes que fue crucificado entre la hora novena. Y todo lo que Él sufrió, todo lo que Él padeció y la decisión que tomó de poder morir por cada uno de nosotros fue por amor. Las imágenes que nosotros hemos visto, que nos conmueven, que nos impactan, déjeme decirle que no es nada. Si había alguien que sabía infligir dolor, causar dolor, generar agonía, ese era el soldado romano. Y no había otras manos, no había otra forma, no había otro tiempo. Era el momento en el que el cordero tendría que ser sacrificado. Me encanta Gálatas capítulo 4, versículo 4, cuando dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley, para que redimiese, para que salvase, para que limpiase, para que redimiese a todo el mundo. Esta es la obra de Jesús. Y gracias a su resurrección, nosotros, como vemos ahí, tenemos una eternidad segura. ¿Tiene usted esta eternidad segura? ¿Tiene usted la seguridad de que si hoy se acaba su vida, tiene una vida eterna? ¿Está usted seguro que al irse de este lugar y al intentar comenzar la semana, como muchos de nosotros lo vamos a hacer, si a usted se terminan sus días, ¿está seguro usted de estar con Dios? ¿Está seguro? Mire, hay una eternidad segura disponible, y esto es a través del sacrificio de Jesús. No solo su pasión, su angustia, su muerte, su resurrección. La resurrección es el evento más grandioso por parte de nuestro Señor, y gracias a eso nosotros tenemos eternidad, una vida segura. Él quitó a quien tenía el poder, la autoridad de la muerte, para darnos a nosotros seguridad y tener la seguridad de que si hoy se acaban nuestros días, vamos a tener una vida eterna, una vida de Dios depositada en nosotros en el mismo momento
que nosotros creemos. Vamos ahí, el último versículo. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees? ¿Crees esto? Ahí tengo simplemente una proyección. Le voy a pedir por favor si la escuchamos con atención y terminamos. El video termina diciendo: gracias a Él. Sabe que gracias a Él tenemos esperanza. Él es nuestra verdad revelada y Él es el que trae una verdadera libertad a nuestra vida. Quizás esta sea la noche, el tiempo en el que gracias a Él las desilusiones, los dolores y las angustias puedan terminarse. Quizás el tiempo en el que gracias a Él usted pueda encontrar el perdón que su alma necesita. Nosotros necesitamos ser perdonados. No se olvide, el pecado es un problema espiritual y necesita una solución espiritual. Por eso la figura de Jesús. Por eso quizás si en esta noche tengo la oportunidad de poder hablarle a alguien que por primera vez está ocupando un lugar, o quizás es varias oportunidades, usted viene aquí y se siente cómodo porque alguien le saluda, porque alguien le hace sentir bien, pero quizás no ha tomado la decisión más importante que ha tomado. Quizás tengo la oportunidad de poder hablarle a alguien que considera que Jesús es alguien simplemente histórico. Mire, el gran evangelista Luis Palau decía lo siguiente: la Pascua no es solo una referencia histórica, es una realidad presente. Y hoy más que nunca, este Cordero Santo y Perfecto que ha sido sacrificado por cada uno de nosotros y que según los eventos históricos y los eventos bíblicos resucitó para que nosotros tengamos esperanza. Él tiene el poder, Él tiene la autoridad y Él tiene la voluntad de que usted sea libre, de que sea verdaderamente libre y que goce y disfrute de una libertad, de una eternidad que solamente Él le puede dar. ¿Qué les parece si a modo de oración cerramos nuestros ojos y si quizás algo de lo que usted ha escuchado en esta simple exposición en esta noche ha llegado a su corazón, no se vaya de este lugar sin tomar la decisión más importante? Quizás al escuchar las canciones, al ver las proyecciones y al escuchar un extracto de la Biblia, su corazón se sienta impulsado a poder recibir a este Jesús
que gracias a Él tenemos esperanza, seguridad y libertad. Quizás sea el momento para poder quebrantar el corazón y decir: Señor, yo te necesito. Necesito que perdones mi pecado. Necesito que seas el Señor de mi vida. Hoy quiero recibirte como mi Salvador personal. Quizás al verse movilizado usted en esta noche, impactado por estas verdades bíblicas, por este hecho tan trascendente que es la resurrección de Cristo, usted pueda hoy tomar una decisión para salvación. Él puede salvarle. Él sale a su encuentro en esta noche. Solo necesita corazones quebrantados y dispuestos a poder recibirle. Dígale: Señor, te reconozco como mi Salvador personal. Me arrepiento de mis pecados. Señor, entra en mi vida. En este tiempo especial, en esta celebración especial, este Cordero puede ser el suyo. Esta salvación puede ser suya. Y esta eternidad puede ser suya. Ore así. Seguramente el pastor Adrián se acerca aquí para continuar con la reunión. Que Dios le bendiga.